Propiedad intelectual. A lo largo de este video se presentarán los principales tipos de propiedad intelectual y se explicará la protección que ofrece la legislación. También se expone la labor que realiza la OMPI, el Foro Mundial de Servicios, Políticas, Información y Cooperación en materia de propiedad intelectual, entre otras cosas. Pero, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, por sus siglas PI, se relaciona con las creaciones de la mente, así como lo son las invenciones, obras literarias y artísticas, al igual que los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La legislación protege la PI, por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de PI procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. Como ya lo mencionamos anteriormente, la propiedad intelectual abarca todas las creaciones provenientes del intelecto humano, y en nuestro país, México, está conformada por dos grandes ramas: los derechos de autor y conexos y la propiedad industrial. Derechos de autor. Los derechos de autor corresponden a las obras literarias, artísticas y científicas, y los derechos conexos a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiofusión, respectivamente. El derecho de autor comprende el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y organismos de radiodifusión sobre todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico. La autoridad competente en México es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. La normatividad aplicable es la Ley Federal de Derechos de Autor. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son perpetuos, inalienables e irrenunciables. Sostienen un vínculo personal entre los autores y sus obras, que implica el derecho a ser reconocido como autor a una obra, derecho de paternidad. Le permite al autor optar por poner o no su nombre, permanecer anónimo o utilizar seudónimos y oponerse a cualquier modificación de la obra que pueda perjudicar al honor o reputación del autor, lo que se le considera como derecho de integridad. Los derechos patrimoniales son susceptibles de ser transmitidos y son temporales. Conforme a estos derechos, una obra protegida por derecho de autor no puede ser reproducida, traducida, adaptada, exhibida o representada en público, ni distribuida, emitida o comunicada al público sin el permiso de su autor. Vigencia de los derechos. La vigencia sobre los derechos patrimoniales en México abarcan la vida del autor y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido por el término de 100 años. En los factores naturales y los humanos, artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, pueden solicitar la declaración de una denominación de origen las personas físicas. La legislación protege obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier formato o medio. Las obras reconocidas por la ley y que son protegidas por la misma son las que pertenecen a las ramas de literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, de arte, incluso diseño gráfico y textil, y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando su contenido constituya creación intelectual. En materia de derechos de autor, se aplica la Ley Federal del Derecho de Autor. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, por sus siglas INDAUTOR,
y en los casos previstos por la ley del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, por sus siglas INPI. Propiedad industrial. La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares. Son bienes susceptibles de ser usufructuados a través de licencias de uso, cesión, prenda. Pueden ser protegidos de terceros que pretendan beneficiarse de ellos sin el previo consentimiento de su titular a través de diferentes acciones que la ley otorga. Resulta aplicable en materia de propiedad industrial la Ley de la Propiedad Industrial, los tratados internacionales de los que México sea parte y su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas INPI. La propiedad industrial se divide en invenciones, que abarca las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados, y la otra parte en la que se divide son los signos distintivos, que comprende las marcas, lemas, los nombres y avisos comerciales y las indicaciones de procedencia. Invenciones, patentes de invención y modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados. Patentes. Las patentes son títulos de propiedad otorgados por el gobierno de un país, que otorgan a su titular el derecho a impedir por un tiempo determinado que terceros fabriquen, vendan y o utilicen en el comercio la invención protegida. La legislación aplicable en México es la Ley de Propiedad Industrial. Una patente se obtiene siguiendo el procedimiento que dispone la Ley de la Propiedad Industrial. Obtenida la titularidad de la patente, confiere al titular el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables. Existen dos tipos de patentes, las de invención y las de modelo de utilidad. Las patentes de invención protegen toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. El término de protección de las patentes de invención en México es de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la patente. Para mantener vigente la patente deben pagarse anualidades. No son susceptibles de ser patentados si cumplen con las siguientes características. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza. Las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. Y las variedades vegetales. No se consideran invenciones si cumplen con los siguientes puntos. Los principios teóricos o científicos. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. Los programas de computación. Las formas de presentación de información. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. Requisitos de patentabilidad. 1. Novedad. Significa que la invención no era conocida previamente en el ámbito mundial. 2. Nivel inventivo. No debe ser obvia ni derivarse del estado de la técnica de una manera evidente para una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico de la invención. 3. Aplicación industrial. Debe poder ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluida los servicios. Derechos otorgados por la patente.
El registro de una patente confiere a su titular acciones en contra de terceros que sin su autorización fabriquen el producto, lo vendan, usen o importen para alguno de estos fines, empleen el procedimiento patentado o ejecuten cualquiera de los actos antes descritos respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento. Modelo de utilidad. Los modelos de utilidad protegen los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. El término de protección de las patentes de modelo de utilidad es de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El modelo industrial debe cumplir con dos de los requisitos de patentabilidad, la novedad y la aplicación industrial. Esquemas de trazado de circuitos integrados. En México se protegen los esquemas de trazado de circuitos integrados, entendiéndose por circuito integrado un producto en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas de las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica. Y por esquema de trazado o topografía, la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. El requisito esencial para obtener el registro de un esquema de trazado de circuito integrado es la originalidad, es decir, que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. El término de protección es de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Diseños o modelos industriales. Los diseños industriales son todas las formas externas o apariencia estética de un producto que resulte de cualquier combinación de líneas o combinación de colores. Pueden ser bidimensionales o tridimensionales. Su protección no recae sobre el efecto técnico o funcional del producto. Para que un diseño o modelo industrial sea protegido, debe cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial que refiere al artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial. El término de duración de la protección de un diseño comercial es de 15 años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud. El titular del registro de un diseño o modelo industrial puede impedir que terceros sin su autorización fabriquen, importen, ofrezcan o utilicen comercialmente productos que incorporen o reproduzcan la forma del objeto protegido. Signos distintivos. Los signos distintivos son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie. Para su titular son el medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar confusión en el mercado con respecto a sus competidores. Se dividen en marcas, avisos comerciales, nombres y enseñas comerciales. Marcas. Por marca se entiende todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. En México son susceptibles de ser registrados por marcas las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y las formas tridimensionales. La legislación aplicable en México es la Ley de Propiedad Industrial. Tipos de marca. Existen las nominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales. El registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar el signo e impedir que terceros lo imiten total o parcialmente sin su autorización. La duración del registro en México es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por periodos iguales de manera indefinida. La renovación debe ser solicitada dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento del registro o dentro de los 6 meses posteriores.
La marca caducará de pleno derecho si no se solicita su renovación en término. El nombre comercial. El nombre comercial es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Su vigencia es de 10 años. La protección abarcará la zona geográfica de demanda efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique este, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante en el ámbito nacional del mismo. El nombre comercial se publica en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial y se establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del mismo. Avisos comerciales. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Se adquieren a través del registro y su duración es de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud, renovables por periodos iguales de manera indefinida. Las marcas colectivas son los signos que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular. Las marcas de certificación son aquellas aplicadas a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca. Denominaciones de origen. Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en este los factores naturales y los humanos. Pueden solicitar la declaración de una denominación de origen las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación. El titular de la denominación de origen es el Estado mexicano. El Instituto de Propiedad Industrial podrá otorgar su autorización de uso, la cual tendrá una duración de 10 años y podrá ser renovada de manera indefinida. En la actualidad, México cuenta con 14 denominaciones de origen. En el sector de bebidas, el tequila, mezcal, bacanora, sotol y charanda. En las artesanías, talavera, olinalá y ámbar de Chiapas. En la hortofruticultura, café Chiapas, café Veracruz, mango Ataulfo, vainilla de Papantla, chile habanero de Yucatán y arroz de Morelos. La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado que cuenta con 193 Estados miembros. La OMPI se encarga de ayudar a los gobiernos, las empresas y la sociedad a realizar los beneficios de la propiedad intelectual. Su misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el convenio de la OMPI, por el que se estableció la organización en 1967 y su sede es en Ginebra, Suiza. México es parte de la OMPI y se adhirió en 1975. En el 2020 está considerado en el lugar número 55 dentro de la clasificación del Índice Mundial de Innovación. A continuación se presentan las estadísticas en cuanto a patentes en vigor, patentes concedidas y solicitudes de títulos de propiedad intelectual y economía de nuestro país.